En este video vamos a ver las radiaciones tanto ionizantes como no ionizantes. Y para un video posterior veremos las radiaciones naturales y artificiales. Bien, hemos dicho antes que los isótopos radiactivos y los isótopos de algunos elementos químicos emitían radiaciones. Y en este video vamos a estudiar cómo son esas radiaciones que emiten los isótopos radiactivos. Existen muchas fuentes de radiación a nuestro alrededor y cada una de ellas emite radiaciones de diferentes tipos. Vemos aquí que, por ejemplo, en un hospital existen isótopos radiactivos, se utilizan las ondas de radio o la telefonía y las ondas de teléfonos móviles y de radares también podemos considerar que son radiaciones. En casa igual tenemos electrodomésticos y tenemos, por ejemplo, microondas que también son emisores de radiación. Si bien existen radiaciones inocuas para los seres vivos, hay otras radiaciones que tienen la suficiente energía como para arrancar electrones de los átomos, convirtiendo a estos últimos en iones. A estas radiaciones se les llama ionizantes. Bien, esas radiaciones son las peligrosas para los seres vivos. Las radiaciones no ionizantes no son peligrosas para los seres vivos, ya que los enlaces atómicos permanecen estables, es decir, no se rompen las moléculas que forman los seres vivos. Sin embargo, las radiaciones ionizantes sí son peligrosas para los seres vivos, porque rompen las moléculas que los forman y por tanto pueden destruir sus células. Vamos a ver los tipos de radiaciones no ionizantes que hay, es decir, las que no son peligrosas para los seres vivos. Consisten fundamentalmente en emisiones electromagnéticas, es decir, ondas electromagnéticas, la luz visible, las ondas de radio, las ondas de microondas, las ondas de los teléfonos móviles son ejemplos de ondas electromagnéticas. Las radiaciones electromagnéticas tienen una doble naturaleza, es decir, son ondas que ya sabemos como las que se forman en un estanque al tirar una piedra, las que se forman en el agua, pero también llevan asociadas unas partículas llamadas fotones. El tipo de onda, que sea de luz, de radio, de microondas, y su energía está relacionada con su frecuencia. Las ondas electromagnéticas surgen cuando las cargas eléctricas, por ejemplo los electrones, vibran dentro de los átomos. Entonces emiten esas ondas que son invisibles para nosotros, pero que son las que hacen funcionar nuestros teléfonos móviles, las el microondas de casa o incluso la televisión. Bien, las ondas de menos energía son los de los cables de alta tensión, que transportan, como sabemos, la corriente eléctrica. Bueno, pues ellos también son emisores de estas ondas, pero tienen una frecuencia baja, por ejemplo, de 10 hercios. ¿Qué significa un hercio? Un hercio es una vibración cada segundo, una vibración de los electrones cada segundo. Bien, en este caso, 10, 100, 1000, siempre que estemos en ese número de vibraciones de los electrones cada segundo, las ondas no son nada peligrosas. Vemos que son ondas muy anchas y no tienen baja energía, baja frecuencia, luego no son peligrosas. A continuación tendríamos las ondas de radio, que ya estaremos hablando de entre 100.000 y 1.000.000 de vibraciones por segundo, y esas ondas son más estrechas, ya hay más crestas cada segundo de la onda, pero siguen sin ser peligrosas. Son las que hacen funcionar los aparatos de radio. A continuación, ondas de más energía son las que hacen funcionar los aparatos de televisión, luego las de los teléfonos móviles, las de los radares y finalmente las de los microondas, que son los que nos sirven para calentar alimentos. Lo que hacen básicamente es hacer vibrar más rápido las moléculas de agua para calentar los alimentos, la parte de agua que tienen. Bien, cuando llegamos a ondas
de aproximadamente 10 a la 15 hercios, vibraciones por segundo. Estas ondas ya tienen bastante más energía y son las que producen la luz visible. Estas ondas son las que vemos nosotros en forma de colores y de forma de luz blanca. Si los electrones siguen vibrando todavía más rápido, tendremos ondas de todavía más energía, 10 a la 16 hercios, como los rayos ultravioleta. Ya sabemos que estas sí que empiezan a ser peligrosas y de hecho ya se ha relacionado el cáncer de piel con una excesiva exposición a los rayos ultravioleta, sobre todo en las playas. Si seguimos aumentando la frecuencia, es decir, el número de vibraciones por segundo de las cargas eléctricas, esas ondas que aparecen, que se emiten, son mucho más estrechas, hay muchas más vibraciones cada segundo y entramos en el campo de los rayos X. Los rayos X, como todos sabemos, son ya muy peligrosos y por eso no es conveniente hacerse 2 o 3 radiografías, más de 2 o 3 radiografías al año, porque sí que pueden matar algunas de nuestras células, porque son altamente ionizantes. Pues aún las más peligrosas de todas, por encima de los rayos X, son los rayos gamma, que estos rayos salen de los isótopos, de los núcleos de los isótopos radioactivos. Por tanto, es un primer tipo de radiación que ya directamente sale de los isótopos radioactivos. Es muy peligrosa porque tiene muchísima energía y puede destruir las células de los seres vivos. Las radiaciones ionizantes pueden ser de dos tipos. No solo esas ondas electromagnéticas que hemos visto antes, sino también partículas subatónicas cargadas que vamos a ver ahora. Estas radiaciones son directamente ionizantes, quiere decir que si llegan a un tejido vivo, a una célula, a un ser vivo, le pueden ionizar sus células y por tanto va a ser muy perjudicial, incluso puede producir la muerte de ese ser vivo. El otro tipo de radiaciones ionizantes no son las anteriores, que serían partículas, sino estas ondas electromagnéticas que hemos visto anteriormente, como los rayos X y los rayos gamma. ¿Dónde se originan estos tres tipos de radiaciones tan peligrosas para los seres vivos llamadas radiaciones ionizantes? Pues en los núcleos de los isótopos radioactivos que estamos estudiando, por ejemplo, el uranio o el radón. Los núcleos de estos átomos radiactivos, de estos isótopos, emiten básicamente tres tipos de radiaciones, que son radiación alfa, beta y radiación gamma. La radiación alfa son grupos de partículas formadas por dos patrones y dos neutrones. Ahí los tenemos. Entonces van a tener bastante masa, van a ser bastante pesados. Por otro lado, la radiación beta está formada por electrones que tienen carga negativa, como sabemos, o positrones, que son antipartículas de los electrones. Pero lo curioso es que salen del núcleo estos electrones. Se debe a que un neutrón se rompe, se descompone, produciendo un protón y un electrón. Por eso los electrones de la radiación beta pueden salir del nombre, porque proceden de un neutrón que se ha descompuesto. Y finalmente la radiación gamma es la que hemos visto en el esquema anterior de las ondas electromagnéticas. Recordemos que estaban al lado de los rayos X, eran todavía más peligrosas porque tienen más energía que los rayos X. Estos tres tipos de radiaciones que emiten los núcleos de los isótopos radiactivos, vamos a ver su poder de penetración. Las partículas alfa son muy poco penetrantes, ya que son muy pesadas, entonces pueden ser absorbidas o detenidas con una simple hoja de papel. El problema es que si, por ejemplo, en una central nuclear ha habido un escape radiactivo, todos los alimentos, el agua, el aire de la zona queda impregnado de estas partículas alfa y estas son muy perjudiciales, son las más peligrosas para las células
porque las ionizan directamente por contacto. Entran en contacto con una célula de un ser vivo y la ionizan, es decir, rompen sus moléculas y por tanto le puede acarrear muy serios problemas de salud. A continuación tendríamos los rayos beta. La radiación beta, que son estos electrones y positrones emitidos desde el núcleo, que son más penetrantes que los rayos alfa y se absorben con una lámina de aluminio de varios milímetros de espesor. Esta radiación beta es menos peligrosa que la anterior, es decir, para las células, pero puede penetrar más cómodo, ya no se detiene tan fácilmente. Y finalmente la radiación gamma. Son esas ondas electromagnéticas